Tenemos dos tipos de opciones, la opción de tipo americano, que es cuando se puede ejercer antes del tiempo de madurez, o la opción de tipo europeo, que solamente se puede ejercer al final del tiempo de madurez. El titular de una opción puede vender su opción en el mercado en cualquier momento, en cualquier tiempo T, entre el 0 y el tiempo de madurez, ahí puede vender su opción, y es necesario darle un valor. O sea, si lo va a vender, ¿cuánto es lo que debe de darse? Y se tiene un precio subyacente, que está dado por SDT, y el valor justo en el que se debe vender, pues es este C, ese tau, donde tau es lo que nos falta para terminar o para llegar al tiempo de madurez. Y esta es la ecuación de Black-Scholes. Es una ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial, que R es la tasa de interés, B es el precio justo de mercado, que antes en la lámina anterior me puse como C. El valor del activo subyacente es la variable S, y sigma cuadrado es la volatilidad, que no es otra cosa que la varianza del proceso. Resolviendo la ecuación diferencial, pues lo que se va a tener es, este es el resultado, donde nosotros tenemos que la ecuación diferencial está dada por este resultado, donde D1 que está aquí y D2 están dados en esta parte, y pues este término que restringe es el valor de compra de la opción europea, y N es la función de distribución normal, que en algunos casos se pone como phi. Distribución normal, la de probabilidad. Y esto es para el valor de venta, o sea, haciendo un proceso semejante, resolviendo una ecuación diferencial semejante, tenemos que esa es la forma de la opción europea. Ahora, estamos en un ambiente financiero. Ese ambiente financiero pues puede cambiar constantemente, puede cambiar de bueno a malo, de malo a regular, etc. Entonces, el ambiente financiero puede cambiar, y ese cambio puede afectar al precio de las acciones. Los valores de las acciones pueden estar afectados por este ambiente. Y siguiendo esta idea, en 2009, Jensen y sus asociados proponen modelar el ambiente cambiante usando una cadena de Markov con un espacio de estados que se pueden dar por bueno, normal, malo, etc. Entonces, en la extensión de Markov del modelo de Black-Scholes, lo que vamos a tener es una serie de estados que no le vamos a decir bueno, malo, regular, sino simplemente le vamos a decir 1, 2, 3, hasta n. Hay una matriz de transición que nos lleva de un estado al otro, o sea, del estado I al estado J sería la probabilidad de IJ. Hay un vector de probabilidades iniciales. ¿En qué estado se inicia? Esto sería la probabilidad para en qué estado vamos a iniciar. Y por último, un vector límite, que sería la probabilidad P a la n por, esa es la matriz de transición, por el vector de probabilidades iniciales, y en el límite, ¿a dónde llega? A esto le llamamos phi. Entonces, se supone que tenemos estos tres elementos, y dan un teorema, tiene un teorema dado por Jensen y Manka en 2009, y que nos dice, si la cadena de Markov del proceso del entorno es ergódica, ¿qué quiere decir? Que todos los estados se comunican, que yo puedo, estando en un estado, llegar a cualquier otro con cierta probabilidad. Si el estado inicial del entorno es el I, y el estado del entorno en el tiempo T es J,
tasa de riesgo, si la tasa libre de riesgo está dada por este número, y si la volatilidad anual está dada por este término, entonces tenemos los siguientes resultados concernientes a la adopción europea. En el tiempo T y con un precio de ejercicio K. Y finalmente dice en el tiempo de madurez T. Bien, entonces, conocemos que en el tiempo inicial, en el estado inicial, estamos en el estado I. En el tiempo inicial estamos en el estado I. En el tiempo T estamos en el estado J. Y lo que nos dice el teorema es que el precio de la opción está dada por esta ecuación. Simplemente tenemos ahí algo muy semejante a la solución de Black-Scholes, por eso es la extensión de Black-Scholes, nada más que aquí aparecen la I y la J como elementos. K es el precio de ejercicio, T el tiempo de madurez, S es el valor del activo subyacente a madurar. Conociendo el estado I, si solo conocemos en qué estado iniciamos, el valor del actual presentado por CIST está dado por esta ecuación, que lo podemos ver como un valor esperado, como un valor esperado, en donde el valor esperado de este término en función de los valores límites de la probabilidad. Conociendo el estado, que en el tiempo T estamos en el estado J, el valor igual de la opción está dado por este término, que también es una combinación lineal, que viene siendo un valor esperado de estos términos, ahora con la probabilidad inicial. Y si no conocemos ninguno de los, si no sabemos en qué estado estábamos al inicio, ni tampoco en qué estado estamos en el tiempo T, pues el precio de la opción sería esto, o podría ser esto. En los dos casos da el mismo resultado. Eso es lo que dice el teorema. Bien. Entonces tenemos una extensión de Markov de Black-Scholes, en donde la ecuación de Black-Scholes está dentro de un entorno financiero donde hay cambios en el ambiente donde se están moviendo las acciones. De ese modelo de Black-Scholes, lo más difícil es calcular la matriz de transición y las probabilidades iniciales. O sea, está bien, lo aceptamos, existen los estados, existe esa relación que de acuerdo a qué estado estamos, vamos a dar el precio, pero ¿cuál va a ser esta matriz de transición? ¿Qué valores tiene? ¿Y cuáles son las probabilidades iniciales? Y de hecho, se desconoce mucho más porque se desconoce simplemente cuántos estados están ahí. Uno puede decir que es malo, bueno, regular, pero no se sabe con exactitud. Entonces, eso ya. Por otro lado, Zucchini y McDonald, esto independientemente, fuera de lo que hizo Janssen y Manka, introducen los modelos ocultos de Markov para analizar series de tiempo usando programación R. Como hacen esto, un investigador de Vietnam, Thuyen, en el 2010, un año después, usa los modelos ocultos de Markov para encontrar el modelo de Markov que mejor se ajusta a los datos históricos de la bolsa de valores de Vietnam. Y bueno, nosotros lo que dijimos es, pues, si se puede ver con los valores históricos de la bolsa de Vietnam, pues vamos a ver qué pasa con la bolsa de México. Y entonces, pues simplemente tomamos las mismas ideas y vimos la aplicación en eso, que es lo último que presentaré. Y bueno, entonces ahora, ¿qué es un modelo oculto de Markov? Un modelo oculto de Markov se puede resumir como un doble proceso estocástico. Tenemos dos procesos estocásticos que se están moviendo de manera paralela.
El primer proceso estocástico es un proceso de Markov con un conjunto finito de estados, donde cada uno de estos estados está asociado a una distribución de probabilidad. Cada estado nos va a generar una función de probabilidad. Las transiciones entre los diferentes estados están estadísticamente organizados por un conjunto de probabilidades conocidas de transición. Pues tenemos una matriz de transición. El segundo proceso es un conjunto de posibles resultados observables. Estos los observamos y están dados en el tiempo, y la distribución de estos observables depende del estado en el que se encuentra el ambiente financiero. Esto es, cada estado del primer proceso estocástico nos genera una función de distribución de probabilidades para la variable observable. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener aquí? La única información que tenemos es los observables. Eso es lo único que tenemos. No sabemos cómo se están generando los estados, no sabemos cuántos estados están. Solo tenemos la sospecha de que existen esos estados. Y aquí lo que estaría diciendo es que los estados del primer proceso estocástico son desconocidos o permanecen ocultos. Y de ahí el nombre de modelos ocultos de Markov. El primer proceso estocástico es desconocido. Bueno, entonces, ¿qué elementos se dan en los modelos ocultos de Markov? Pues tenemos un conjunto de estados. Estos estados deben estar conectados entre sí, entonces tenemos un conjunto de estados. Podemos pasar de un estado al otro, podría ser en más de un paso, pero todos están conectados. Tenemos un conjunto de símbolos observables. Esto es los valores que estamos observando. Puede ser discreto, como este caso, o podría ser continuo, entonces sería un intervalo. Tenemos una matriz de probabilidades de transición. Esta matriz es cuadrada de dimensión n y cada elemento P y J corresponde a la probabilidad de transición del estado I al estado J. Entonces, nada más nos estarían dando los índices en qué estado vamos a estar. Esto es, tenemos nuestros estados, tenemos que hay una transición, tenemos probabilidades de esa transición. Esta gráfica la podemos escribir como una ecuación en donde decimos aquí, estamos en el estado E1. ¿Cuál es la probabilidad de que pasemos al estado E1? Que nos quedemos ahí, es ahí punto 5, que es lo que aquí está marcando. La matriz de transición tiene la característica que por renglones suma 1. Y bueno, X indica el estado en que se encuentra el modelo en el instante T, y pues la P y J pues va a ser la probabilidad de que en el tiempo T estemos en el estado J, cuando en el tiempo anterior, T más 1, estábamos en el estado I. Y los índices corren en este rango. Después, como cuarto elemento de los modelos ocultos de Markov, pues está el conjunto de parámetros de las distribuciones. Va a haber una distribución diferente para cada estado. Como lo vemos, sería la probabilidad J en el punto K va a ser igual a la probabilidad de que el observable en el tiempo T sea igual a BK, dado que estábamos en ese tiempo estábamos en el estado J. Y bueno, entonces BK denota el késimo símbolo observado de I, o T representa la observación. Es simplemente lo que ya hemos estado practicando. La probabilidad B y J es la probabilidad de que la observación en el tiempo T nos dé este número particularmente cuando el estado en el que estamos sea el estado J. Y finalmente se tiene un conjunto de probabilidades iniciales. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que iniciemos aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que iniciemos aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que iniciemos aquí? A esto pues le llamamos la PI. Aquí lo que estoy diciendo es los modelos ocultos de Markov queda completamente especificado cuando estamos dando
el vector inicial de probabilidades, la matriz de transición o el conjunto de parámetros que nos identifican las distribuciones asignadas a cada estado. Y eso ya tenemos definido todo el modelo. El modelo se identifica con la letra lambda, y la lambda es una terna en donde tenemos el vector inicial, la matriz de transiciones y la matriz o el conjunto de parámetros de la distribución. Y bueno, aquí es una grafiquita que nos estaría diciendo es, si yo estoy en el estado 2, voy a generar esta distribución que va a tener estos parámetros. Si estoy en el estado 3, voy a generar esta, y así en cada caso. Entonces, esta parte es desconocida, lo único que observamos es las distribuciones que nos están ahí saliendo. Esa es otra gráfica igual, en la que decimos, yo tengo, estos son los estados, cada uno me puede generar un observable con esta distribución, que son distintas, y al generarme la distribución, pues yo voy a tener unos observables. Y esto es lo único que yo estaría viendo en los modelos ocultos de Markov. Así es como veríamos los datos. O sea, los modelos ocultos de Markov, lo único que nosotros vemos es los observables, que serían los precios de las acciones, pero no sabemos aquí dónde están los estados ni cuáles son las probabilidades. Bueno, en los modelos ocultos de Markov hay tres problemas básicos para resolverlos. El primer problema es el problema de evaluación. Aquí en este problema de evaluación uno supone que conoce todo el modelo, o sea, conoce la terna que nos define el modelo oculto de Markov, y lo que vamos a encontrar es la probabilidad conjunta de los observables de una manera eficiente. Eso se hace con dos algoritmos que no los escribí, que es el Farwell y el Backwell, que lo único que nos hace es que nos disminuye el número de multiplicaciones y de sumas que deben calcularse de una manera eficiente. Después, el segundo problema es el problema de decodificación, que es que, dado el modelo de Markov, otra vez tenemos conocido todos los elementos del modelo y tenemos las observables. Entonces lo que se hace es estimar la sucesión de estados, cómo van apareciendo los estados más probables, la sucesión de estados más probables. Es un problema de maximización. Y por último, el problema de aprendizaje. Aquí ese es el problema más difícil, porque lo que tenemos es que, dada la secuencia de observaciones, se debe estimar los parámetros. Debemos encontrar estos términos. Solo con estos valores debemos encontrar los términos. Bien, en el proceso financiero desconocemos todo. Se desconoce todo acerca del modelo de Markov. Lo más básico en el proceso financiero es que se desconoce cuántos estados existen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero determinar cuál es el número más probable de estados. No sabemos si son 2 estados, si son 3, si son 4. Y esa sería la primera parte que tenemos que hacer. Se utiliza un proceso iterativo. Vamos a dar un proceso iterativo en el que vamos a proponer valores para estos términos, para los 3. Y con un proceso iterativo vamos a llegar a la convergencia de los valores que finalmente tomaremos como valores estimados. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer este proceso para cada m. Tomamos el valor de m igual a 2 y hacemos todo el proceso. Y lo dejamos ahí. Tomamos el valor 3, hacemos todo el proceso y lo dejamos ahí. Y así para el 4, para el 5. Y al final, que ya hayamos hecho todos los modelos, que tengamos todas las estimaciones, escogemos cuáles con criterios de convergencia, criterios que voy a escribir más adelante. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Tomamos un valor de m phi. Se resuelve el problema de evaluación, esto es, se estima este término.
Esto lo podemos hacer porque estamos dando valores iniciales de lambda. O sea, tenemos los 3 valores iniciales de lambda. Entonces, se resuelve el problema de evaluación. Después se resuelve el problema de aprendizaje. Esto es, se estima la matriz de transición, las probabilidades iniciales y los parámetros de la distribución observable en base a lo que ya tenemos. Y tenemos nuevos valores de P, matriz P, vector P y las distribuciones. Y ya que tenemos eso para todas las N's, entonces decimos, bueno, ahora vamos a meter el criterio I, que se da por esto, que es 2K por el logaritmo de la función de verosimilitud, y este otro criterio que es muy parecido, tiene casi los mismos términos, nada más que aquí tenemos también el número K, que es el número de parámetros. Entonces aquí estamos diciendo K es el número de parámetros, L es la función de verosimilitud y N es el número de datos en la muestra. Pues tenemos estos 2 criterios y se sabe que el modelo que tenga el valor más bajo con este criterio, o que lo tenga con este criterio, se puede considerar que es el mejor modelo. Pues así es como nosotros escogeríamos de todos los corridas que se hicieron con los diferentes Ks, cuál es la mejor. Y finalmente, ya que decidimos cuál es la M mejor, ya tenemos también los parámetros del modelo, entonces se elige cuál es la sucesión de estados más probable. Aquí es un ejemplito. Entonces aquí, con la sucesión de estados más probables se agrupan los valores observados en conjuntos de variables igualmente distribuidas. Aquí puse como un ejemplo. Vamos a suponer que ya hicimos el cálculo para ver cuáles son los estados más probables, que nos resultó que eran 4 los estados. Hicimos varias corridas con los criterios AI y BIC, nos dan que son 4 estados los que debemos de considerar, y después vemos cuáles son la sucesión de estados más probables. Me sale que el primero que me sale es el 1, después hay un cierto. El 3, este es el tiempo 1, ese es el tiempo y estos son los estados. Primero tengo el estado 3, el 1, el 3, el 4, así es como se van sucediendo. Y pues tenemos los observables. Estos observables son los que tenemos y estos son los que estimamos, los estados. Entonces ya que los tenemos así, entonces decimos, bueno, pues entonces vamos a hacer grupos. Yo sé que si aquí estuvimos en el estado 1, este fue generado por la distribución 1. Aquí vuelvo a tener el estado 1, este también es generado por la distribución 1. Aquí tengo el estado 1, este también, entonces los voy separando. La observación 2, la 5 y la 10, todos están en el grupo del 1. Después veo lo mismo para el 2, para el 3 y para el 4. Y con estos resultados es como voy a estimar los parámetros de las diferentes distribuciones. Si yo considero que es una gama, con estos datos voy a estimar los valores de la gama, los parámetros de la gama. Si considero que es una normal, igual. Entonces ya tengo 4 grupitos, suponiendo que son 4 los estados con los que yo podría hacer mi cálculo. De la misma manera estaría yo haciendo con la misma sucesión, estaría viendo las tasas de interés. O sea, las tasas de interés también los pondría a ver y tomaría grupos de cómo quedaría la tasa de interés para poderla manejar en el modelo de la extensión de Markov, de Black-Scholes. Entonces, de esta manera se calculan los resultados ya con la extensión de Black-Scholes. O sea, ya tenemos la matriz inicial, ya tenemos la matriz de transición y ya tenemos los parámetros de la distribución. Entonces ya puedo yo aplicarlo al teorema que vimos antes y calcular los valores de las opciones usando la extensión de Black-Scholes. Ahora, la aplicación.
Para la aplicación, pues utilizamos los datos históricos de la acción, de las acciones de la bolsa de valores. Estos datos están en el internet, así los sacamos, vimos datos históricos y nos salió los datos históricos y los datos de las tasas de interés interbancaria de equilibrio a 28 días del Banco de México. Estos son los datos que se utilizaron. Los datos son del 2 de enero del 2013 al 30 de enero del 2015, con un total de 523 datos. Los valores iniciales, bueno, primero entra el valor de M, ese lo hicimos para todas las M's, desde 1 hasta 8. Entran los valores iniciales propuestos, para los valores de los parámetros. Se consideró que los observables serían distribuciones normales con media MUI y desviación estándar sigma i. Estos valores los introducimos. Vimos los valores iniciales de la P. Estos fueron la uniforme, todos iguales, toda la misma probabilidad, y los valores de la matriz de transición. Al principio los propusimos. Eso se hizo en base de los observables. A ver si me regreso un poco. Nada más para medio explicar cómo. Aquí. Lo que se hace es considerar que si tenemos una distribución, tenemos estados, los valores más bajos pertenecen a un estado, los que le siguen pertenecen a otro, y así. Entonces, de acuerdo a cómo están estos términos, nosotros propusimos los valores iniciales, digamos, todos los que bajaban de esta línea, los consideramos que estaban en el grupo 1 y con ellos estimamos los valores iniciales para la primera distribución, y después, pues, los que estaban en la franja siguiente, los que quedaban en esa franja, con ellos calculamos los estimadores de la segunda, los valores que entraron al inicio. De igual manera, con los mismos datos se calcularon la probabilidad de transición inicial. No voy a dar más detalle de eso. Entonces, de regreso. Aquí ya tenemos los valores iniciales. Y bueno, el algoritmo, lo que se hace es que vamos a ver el algoritmo forward backward para calcular la distribución conjunta. Después calculamos el algoritmo EM para encontrar los estimadores de los parámetros del modelo. Y ya en este punto tenemos nuevos valores para estos tres términos, la terna del modelo oculto de Markov. Aquí estamos repitiendo hasta que tenemos convergencia. Cuando ya convergimos en algún dato, que ya los resultados ya no se mueven tanto, entonces decimos ya terminamos y ya tenemos los diferentes valores de M, y con ellos vamos a encontrar cuál es el mejor valor con los criterios AI y D, que ya los vi antes, y en este punto, bueno, ya estamos así, y se elige lo que estoy platicando, ya se los platiqué, y con la matriz obtenida, no sé. Bueno, con la matriz que ya tenemos, entonces vamos a aplicar el algoritmo de Viterbi para encontrar la sucesión de estados más probables, dadas los observables. Ya hicimos todo el procedimiento con los datos que tenemos, y las tasas de interés, como les había comentado, también las agrupamos para poder tener promedios de esas tasas de interés en cada estado. Y bueno, estos son los resultados. Estos son los criterios AI y B. M2 tuvo este valor, para M3, 3 estados, tenemos ese valor, para M4. Resulta aquí que
el bit en 5 es más pequeño, pero el 6 es más pequeño, entonces aquí había como una discrepancia. ¿Qué es lo que vamos a escoger? ¿Escogemos 5 estados o escogemos 6? ¿Cuál de los dos criterios es el que vamos a utilizar? Entonces lo que dijimos es, pues siempre es mejor tener menos cosas, menos estados, para que el modelo sea más simple. Pero además vimos el histograma. Este es el histograma